Un gusto saludarles en este 21 Congreso Internacional de Adicciones con el tema, pues, salud mental y adicciones ante esta nueva realidad. No hay duda que es una nueva realidad, ahora estamos reuniéndonos. Muchas gracias a todos por responder a la invitación de los Centros de Integración Juvenil, a los que nos ven, a los que se conectarán después de esta transmisión. Pues, sí, es una nueva realidad. Aquí estamos de manera virtual y un gusto saludarles, aunque sea de esta manera. Me da mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes, con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director de Servicios de Atención Psiquiátrica en México, con el doctor Madrigal, director del Instituto Nacional de Psiquiatría, con Mirela, que tiene a cargo pues toda la actividad con las organizaciones de la sociedad civil en las Naciones Unidas, Jimena Kalawisky, que pues está ahí en la CICAD presidiendo toda la parte de reducción de la demanda, con Fuensanta López, quien es presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones, Colegios y Escuelas de Psicología a nivel nacional. Pues un gusto de verdad saludarlos. Me voy a permitir dar una pequeña introducción al tema y sobre todo comentarles un poco lo que hemos hecho en los centros de integración. Esta pandemia realmente nos ha cambiado la vida a todos. La prueba es este congreso que lo estamos ahora llevando a cabo de manera virtual, un acontecimiento sin duda estresante que no solamente ha influido en nuestras vidas, en la salud, sino también en la situación económica, en la vida social, en las relaciones familiares de todos los países del mundo. Ha sido, pues, muchos problemas sociales. Ahora tenemos un extremado incremento de flujo migratorio, que es uno de los problemas, es una de las poblaciones donde hay más problema de consumo de drogas y graves problemas de salud mental también. Otros de los temas, basta por nombrar algunos, es la deserción escolar, que ha sido de más de 5 millones de personas. Ha tenido una afectación esta pandemia de verdad en el bienestar general, en los factores de riesgo más importantes para la salud mental y para las adicciones, y ha repercutido pues precisamente en un inicio era miedo, el estrés de la ansiedad, de no saber qué es lo que va a suceder, y conforme pasa el tiempo, pues depresión por las pérdidas de todo tipo, no solamente de personas, que han sido muchas y ha sido muy doloroso para muchas familias que además han perdido más de un miembro de su familia, sino porque todos de alguna manera hemos perdido algo en nuestro estilo de vida, algo en nuestra vida cotidiana, y mucha gente se ha quedado sin trabajo que le ha afectado económicamente. Mucha gente ha tenido que recurrir también a la violencia y esto ha estado aumentando. Hay alteraciones también en materia de salud mental del sueño, y pues la violencia familiar sin duda ha sido una de las repercusiones más importantes. Hay algunos datos de la encuesta hemisférica que habla de aumento de consumo de alcohol, el 32% en la región de las Américas, 52.8% reportó al menos un síntoma emocional. En México hay muchísimas encuestas, pues solamente hablaré de algunas del Instituto Nacional de Psiquiatría, de Centros de Integración Juvenil. El 37% de las mujeres y el 28% de los hombres habla de síntomas de depresión que ha tenido durante la pandemia. El consumo de alcohol se duplicó entre hombres y se triplicó en mujeres. En algunos datos de sí, unos grupos aumentó el consumo, el 18%, pero en otros disminuyó. Nosotros consideramos que la disminución, bueno, son en los grupos, obvio que están en terapia también, y que eso tiene que ver con su terapia exitosa, pero también en algunos grupos de jóvenes que aún no consumen drogas y que eso probablemente tenga que ver con la separación a que se vieron expuestos de amigos, sobre todo durante la pandemia. De cualquier manera, los datos de los centros nos hablan que se muestra en el 2020, en el segundo semestre, una disminución de 5 puntos porcentuales de marihuana. Sigue siendo alcohol alto, tabaco, pero disminuye un poco la marihuana. La mala noticia es que aumenta en mucho el consumo de metanfetaminas entre la población que atendemos
a los centros de integración juvenil. Las demás drogas siguen siendo preocupantes, el grave problema de la cocaína que tenemos, y aunque baja un poco el crack y los inhalables, pues sí, estamos viendo que las benzodiazepinas y algunas otras sustancias, la heroína sigue siendo baja, los opiáceos, se empiezan a encontrar algunos casos que llegan a los centros de atención en México, pero seguirá siendo bajo. Entonces yo creo que lo que más nos debe de preocupar en nuestro país, además del alcohol y tabaco, que sigue siendo un problemón, pues es precisamente la cocaína y las metanfetaminas. Hemos sabido de los problemas de salud entre los trabajadores de la salud, el insomnio, más de la mitad, han sido jornadas excesivas de trabajo, nos han comentado toda clase de historias entre que pues desgraciadamente tienen que decidir entre la vida y la muerte, depresión, estrés postraumático, en fin. Esta primera línea de acción de los trabajadores se ha visto con burnout en muchos casos, hemos atendido a muchos, y bueno, también aumentaron su consumo de alcohol, tabaco y algunos tipos de drogas en propósitos médicos, de fármacos. La ideación suicida, desgraciadamente, también se ha presentado entre este personal. El suicidio, sí, se ha incrementado, sobre todo tenemos graves casos de niños, niñas y adolescentes, 1,150 suicidios según los datos de INEGI. Ha aumentado las tasas en el 12% con respecto al 2019, en el 2020, estos son los datos que encontramos, más en hombres que en mujeres, aunque hay varios intentos en mujeres. Y bueno, ha aumentado en los adolescentes, como les digo, en el 6,9% que cometieron el suicidio tuvieron pensamientos suicidas. Se abrieron varias líneas telefónicas adicionales, tanto de los centros de atención a las adicciones del CONADI, como las líneas de centros de integración juvenil. Hemos recibido pues muchas llamadas solicitando apoyo psicológico en general, por violencia familiar o por consumo de drogas. Lo que más resalta pues es el estrés y la ansiedad durante toda la pandemia. Estos son datos de abril, agosto de 2021, es todo lo que va de la pandemia. Y luego, pues esta página que afortunadamente se abrió para derivar casos, nos han llegado varios a los centros de integración juvenil y resalta pues sí todo tipo de violencia y problemas, sobre todo de irritabilidad con adolescentes, también no solamente de violencia de pareja y de familia, sino también pues varias cuestiones que expresan finalmente la irritabilidad de los adolescentes ante el encierro y de los padres, sobre todo los quienes aumentaron su consumo. La violencia pues está reflejada pues en estos números del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que han estado remitiendo los servicios de salud mental y a nosotros varios casos de violencia contra la mujer, de violencia de pareja, de violencia familiar. El año pasado, 2020, fueron pues más de 1,100,000 casos, casi 1,200,000, y de enero a junio de este año pues llevamos más de 700,000. Es realmente algo que tenemos que poner mucha atención. ¿Qué hemos hecho? Muchísimas actividades, hemos estado realizando, pues ahora es la nueva realidad, esta cuestión virtual y presencial de a poquito que hemos ido aperturando, es nuestra nueva realidad, esta realidad de trabajo mixto. En escuelas, en específico los programas de prevención, la gran mayoría siguen siendo virtuales, tuvimos que volcar toda la actividad hacia actividad virtual. Y en algunos centros laborales, pues hemos empezado en algunas, muchas actividades al aire libre, y en algunos de los centros de integración juvenil ya empezamos a recibir pequeños grupos con todos los cuidados necesarios. En todo lo que va de la pandemia se han atendido 9 millones. Esto es 2021. Y bueno, una de las oportunidades de estar trabajando a distancia y volcar el trabajo a distancia ha sido llegar a más municipios del país. Estamos llegando casi a 899 municipios. Siguen estando con nosotros durante el año pasado y este año,
pues muchos voluntarios que nos ayudan a realizar pues el 51% de la cobertura. Es un gran trabajo, créanme, llegar a tantos millones a través de Internet, que la gente acuda, la promoción de los servicios, el llegar, el tener sesiones de orientación con padres, con alumnos. Algunas ya empezaron a ser presenciales, les repito, con muy poca audiencia, y un gran trabajo en redes sociales y en todas las plataformas, en muchas actividades que hemos hecho. 82 millones de veces han sido vistas las redes en ese 2021. Se abrió un programa entonces de radio también para las juventudes, claro, de radio por internet a través de Facebook, y contamos con 37 espacios que han conseguido los patronatos, ya sea en radio o televisión. Ante la falta de actividad presencial, pues optamos por todo esto. Tenemos 2.500 preventubers ya, y muchos materiales se han elaborado, adaptado a las actividades virtuales, de tal manera que tenemos ya 300 talleres de clubes preventivos, adicionales a toda la actividad preventiva de habilidades socioemocionales, de desarrollo de estilos de vida saludable, pues está justamente para apoyar esa actividad de prevención un número muy importante de talleres culturales, artísticos, disponibles para toda la población. Han participado muchas personas en su elaboración, jóvenes sobre todo, con muchas ideas, y la Fundación Japelú, que nos ha permitido tener espacios deportivos a través de Internet, de activación física, con videos. Muchos materiales que han sido desarrollados están en Internet, también para niños. Hay pues videos, memes, GIFs, videojuegos, cápsulas, muchas cuestiones interactivas para hacer estos cursos de primavera, verano, invierno, donde los niños pues no están en clases, pero aún así había que llamar su atención por Internet para que estuvieran estimulados y sobre todo con actividades de prevención de adicciones. En tratamiento, pues se han atendido en este 2021 más de 200,000 personas entre los familiares, los usuarios de consumo, pero sobre todo ha aumentado mucho la demanda en salud mental. Más de 50,000 casos nos han solicitado algún tipo de apoyo psicológico, y pues casi el 80%, el 79% de todas estas personas están siendo atendidas en línea. Quiero destacar el gran trabajo del Grupo Técnico de Salud Mental, que se ha formado a través de los servicios de atención psiquiátrica en nuestro país, donde participan muchos expertos y especialistas para dar apoyo psicológico, para todo el programa también de telementoría, donde se capacita a profesionales de salud del primer y segundo nivel de atención en salud mental, y este importante desarrollo del programa MHGAP para superar las brechas de salud mental, en donde pues han capacitado a todo el personal de los centros, hemos apoyado la capacitación en muchos estados y atendido a mucha gente. También abrimos escalas de autodiagnóstico que están disponibles por Internet, son realmente muy fáciles de llenar, nos han demandado muchas personas, las han llenado y nos han demandado servicios. En hospitalización, pues se tuvieron que hacer grandes adaptaciones para convertirlos en centros virtuales de día. Hoy por hoy ya reciben obviamente internamiento y están prácticamente al máximo de su capacidad, atendiendo al 60% de las camas disponibles. Se siguen haciendo los programas de reducción de daño de la misma manera, con toda clase de pruebas, y las unidades de atención heroína pues siguieron funcionando de la misma manera, dando las tabletas de metadona y canalizando a espacios psicológicos. Se hicieron muchos cursos breves online que pues los han recibido 33,317 personas, los han ya concluido. Además, se abrió otro de orientación para el duelo, que ha sido también muy demandado. Son muy breves, de 10 a 20 horas, gratis, y pues han tenido una gran demanda. En investigaciones han seguido exactamente todas las investigaciones, concluimos alrededor de 19 al año. Tenemos una revista de investigación en adicciones y les invitamos de verdad a que ustedes puedan pues subir artículos, escribir, estar ahí. Está disponible para toda Latinoamérica, es en español. Quisiera resaltar los estudios documentales de prevención
del uso de drogas en medios digitales, que ha sido pues la base para diseñar los programas digitales que se están haciendo en los centros de integración juvenil. Y nuevamente resulta un estudio cualitativo de los factores asociados a demanda y permanencia en el tratamiento, que son precisamente los familiares. Muchas publicaciones realizadas, destaco la de patología dual, realizada con el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. La vinculación internacional pues ha seguido con mucha actividad, y yo diría que hasta más, tanto con la Oficina de Naciones Unidas en la representación en México. Yo le agradezco mucho de veras al señor Christian Holk la atención que nos ha dado, y el haber también estará participando en este congreso en la mesa final con políticas públicas. Muchísima colaboración, además de las Naciones Unidas, con la CICAD, en conversatorios, en celebraciones de días, en capacitaciones. Bueno, hemos hecho mucho, y ahora estamos colaborando en el programa de habilidades socioemocionales online también, para poder seguir atendiendo en pandemia. Ha habido también con la Federación Mundial contra las Drogas, la UEFAD, pues muchas actividades también, webinars. Estuvimos participando, muchísimas gracias al doctor Madrigal, en el Congreso Mundial de Adicciones. También agradecemos a la GIFEL que nos haya invitado a comentar el informe del año pasado, asistiendo a los foros de juventud de Naciones Unidas. Y con ISUP, pues la Sociedad Internacional de Profesionales del Uso de Drogas, pues hemos tenido muchísimas reuniones de capítulos nacionales, webinars, capacitaciones también. Quiero también resaltar pues que se han hecho muchas actividades en los días conmemorativos contra el tabaquismo y el Día Internacional, y también que les mando un saludo a todos los patronatos de cada uno de los 120 de centros de integración juvenil que no han dejado de trabajar. Ha habido muchísimas reuniones online, muchas con la participación de la señora Kena Moreno, donde pues los visita cada semana, y todos ellos han estado apoyando tanto la actividad de inmuebles como con medidas sanitarias, todos los insumos. En fin, ha sido un trabajo titánico. Aquí estamos en todas las redes sociales, y quisiera comentarles también que seguiremos en toda esta actividad conjuntamente con servicios de atención psiquiátrica, con el CONADIT, atendiendo la salud mental en nuestro país, y también colaborando en la Estrategia Nacional contra las Adicciones. Pues muchas gracias. Quería comentar un poco pues este cambio de realidad en la pandemia, que nos ha obligado a cambiar las metas y los instrumentos de trabajo pues a todos. Le voy a dar la palabra en este momento al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica en México. Él es médico cirujano por el Instituto Nacional Politécnico, psiquiatra por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría. En el Hospital General de Massachusetts, en Boston, en la universidad, es miembro de Hamilton de Ontario, ha tenido también estudios, y es miembro también de Impacto, Fundación de Recursos de Salud Mental. También ha estado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México con un diplomado en gestión de instituciones de salud. Es terapeuta familiar del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, fundador, director del Centro de Salud Mental en Chimalhuacán, titular del Diplomado en Salud Mental y Adicciones de CISAME UNAM, director del Centro Integral de Salud Mental en Ixtapalupa, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de Salud Federal, es su cargo actual, y coordina pues 3 hospitales psiquiátricos y 3 centros de salud mental además. Bueno, pues doctor Quijada, un gusto tenerlo por aquí como siempre. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Carmen Fernández, por la invitación a este 21º Congreso de Adicciones de los Centros de Integración Juvenil. Saludo a mi amigo y colega, el doctor Madrigal, director del Instituto Nacional de Psiquiatría, y a todos los participantes.
Y principalmente saludo a todos los que nos están escuchando del otro lado de la pantalla en esta realidad post-COVID. Por supuesto, reciban un saludo del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, y del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Desde luego, agradezco la oportunidad a los Centros de Integración Juvenil, a todo su gran equipo y robusto equipo, muy trabajador, por esta invitación y por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes a través de esta pantalla. Y bueno, como ustedes saben, pues hasta hace no mucho, en la psiquiatría, en la salud mental, en el tratamiento de adicciones, había algunas problemáticas muy marcadas, entre ellas una débil capacidad rectora a nivel nacional en esta materia, y otro de las problemáticas que seguimos acarreando desafortunadamente es el estigma y la discriminación a quienes sufren un trastorno mental, a quienes tienen alguna dependencia, alguna sustancia psicoactiva, y a quienes tienen una discapacidad psicosocial, que esto nos ha traído, entre otras cosas, y ha generado situaciones como un predominio de atención de un modelo centrado en el hospital psiquiátrico, que al día de hoy seguimos funcionando así en su mayoría, una limitada disponibilidad y un escaso acceso a los recursos, la famosa brecha de atención entre lo que necesitamos de atención y los recursos disponibles para atender todo esto, y una desvinculación operativa entre la salud mental y adicciones, pero no nada más entre salud mental y adicciones, sino con el sistema de salud, entre las enfermedades transmisibles y no transmisibles. También acarreábamos situaciones así, y al día de hoy estamos subsanando. Quisiéramos que fuera esto más rápido, sin embargo, dicen no hay camino más largo que el que no se inicia, y este ya se ha iniciado gracias al esfuerzo de muchas instituciones, de muchas dependencias del gobierno de la República. Algo que también desafortunadamente acarreamos han sido señalamientos de instituciones nacionales e internacionales en cuanto a los derechos humanos, de falta de respeto a las libertades fundamentales, ¿no?, a las personas que viven con un trastorno mental o con discapacidad psicosocial. Sin embargo, al inicio de esta administración, por varias décadas habíamos funcionado así, y se nos instruyó a generar una transformación del modelo de salud mental y adicciones, no solamente a nivel institucional, sino a nivel conceptual, desde ya no criminalizar a los usuarios de sustancias, por poner solo un ejemplo, sino tratarlos desde donde siempre debieron haber tratados, que es desde la salud. Como decimos ya desde hace algunas décadas, sin salud mental no hay salud. Buscamos hacer efectivo el derecho a la prevención, a la atención de la salud mental y consumo de sustancias psicoactivas de la población mexicana a través de un modelo comunitario con enfoque en atención primaria a la salud, lo cual ya está dictado y publicado en un programa de acción específico de salud mental y adicciones 2020-2024, en donde otras cosas establecen la consolidación de la Rectoría en Salud Mental y Adicciones con este modelo de atención primaria a la salud, un enfoque comunitario, intercultural, con respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género y sensible a la línea de la vida. Teníamos ahí también un hueco en cuanto a la tercera edad o los adultos mayores que parecían invisibilizados de alguna manera. Buscamos ampliar los servicios de salud mental en todo el Sistema Nacional de Salud, no solamente en estas instituciones que estamos ahora trabajando al unísono, sino en general en el Sistema Nacional de Salud, en una salud pública, desde luego, y en políticas que nos lleven a que se integre esto y sea parte de la salud integral, valga la expresión. Garantizar, desde luego, un acceso equitativo de la población a los servicios integrales. Y bueno, hablando ya directamente y yéndonos al tema de la pandemia, el COVID, que nos ha afectado, como ya nos comentó la doctora Carmen Fernández, y todos lo hemos vivido en carne propia prácticamente alrededor de todo el planeta, el impacto económico, el impacto social y desde luego el impacto en la salud, que ha sido importante.
El impacto a la salud, entre otras cosas, pues en la salud mental y en el consumo de sustancias psicoactivas, definitivamente ha sido uno de los lugares en donde más ha impactado. Siguiendo en esta línea, al día de hoy, la Comisión Nacional contra las Adicciones, a cargo del doctor Gadi Sabiki Sirot, un gran adictólogo de este país, los servicios de atención psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental, a cargo el día de hoy por la maestra Diana Tejadilla Orozco, hemos trabajado importantemente al unísono, como decía hace un momento, pero no solamente esto, sino que se han unido y se han podido aglutinar y confluir en todo este trabajo a través de este grupo técnico de trabajo en salud mental que ya había nacido en el 2017 después del sismo aquí en la Ciudad de México y que pudimos reforzarlo, pudimos tomar mucho vuelo y principalmente se pudieron sumar muchas instancias, entre ellas, desde luego, los centros de integración juvenil, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Facultad de Psicología de la UNAM, con importantes colaboraciones. Una vez que se ha hecho esto, hemos estado trabajando también en opiniones técnicas, en el poder legislativo, tanto con Cámara de Diputados, con senadores, para hacer reformas importantes en este mismo sentido en materia de salud mental, en el capítulo de salud mental de la Ley General de Salud, lo cual representará desde luego todo un cobijo y un impulso a todas estas acciones y a este nuevo modelo de atención primaria a la salud. También se impulsó desde Presidencia de la República la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, lo cual es un gran ejemplo de una coordinación intersectorial. No solamente le toca a salud, sino nos toca a todos, ¿no? Desde Cultura, INJUVE, que han sido muy participativos, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, desde luego, desde otro enfoque, y entre otras muchas, más de 18 entidades del Estado han podido participar en un enfoque de reducción de daño y de no criminalización al consumo de sustancias psicotrópicas. Ha comprendido campañas de promoción a la salud, de prevención principalmente en niños, niñas y adolescentes. También en este marco que ya veníamos trabajando, pero que se impulsó y que tomó mucha fuerza y aceleración tras la pandemia, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que como bien lo comentó hace un momento la directora, pues es un problema que ya venía creciendo y se aceleró también este crecimiento. Y el día de hoy nos representa uno de los problemas más grandes en salud pública para nuestros jóvenes entre 15 y 29 años de edad. De tal manera que este programa al día de hoy ha capacitado a más de 5,000 personas, personal de salud en toda la República, con un diplomado, con un curso muy profesional en donde ha participado de manera importantísima la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización Panamericana de la Salud, de tal manera que corremos ya ahora todo un programa nacional para la prevención de suicidio. Ha sido muy importante en estos días y en estas fechas de pandemia. Se ha hecho una capacitación también con la colaboración de muchas instancias en MHGAP. Tenemos al día de hoy más de 15,000 personal de salud capacitado, distribuido en toda la República, la gran mayoría de todos ellos del primer nivel de atención, en colaboración desde luego también con la Organización Panamericana de Salud, quien nos ha brindado este gran instrumento que está en su versión 2.0 y en donde desde luego está representado y está sumado la capacitación al consumo de sustancias psicoactivas. Estamos buscando, estamos impulsando la organización de servicios de salud mental y adicciones en los hospitales generales, algo que hasta el día de hoy había sido o sigue siendo un gran hueco y un gran vacío. Uno va al hospital general a tratar uno de estos padecimientos o alguna urgencia y desafortunadamente en la gran mayoría no se tiene respuesta y es derivado a otra institución, principalmente a las instituciones de tercer nivel, a las instituciones psiquiátricas, a los hospitales.
En este proceso de reestructuración, incluimos también la reconversión de todos los centros de atención primaria a las adicciones, que ahora serán centros comunitarios de salud mental, en donde se pueda atender no nada más a nivel de prevención y promoción, sino también de atención y de reducción de daños para todas las personas que lo necesiten. Y esto tiene una característica importante, que buscamos que estén cerca de la comunidad, cerca de quien lo necesita, que no tenga que viajar 1, 2, hasta 3 horas y hacer gastos, no solamente en sus tratamientos, sino el principal o el primer gasto, quiero decir que es el gasto del traslado. A veces el puro gasto del traslado ya representa una gran barrera para llegar a los servicios. Entonces buscamos que más de 345 centros, más 45 CISAMES que se encuentran alrededor de toda la República, pues sean reforzados en una atención a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas. Se han desarrollado, y aquí es una de las grandes fortalezas, ahora mismo somos testigos con este congreso virtual, acciones en capacitación en materia de salud mental, adicciones, suicidio, como lo he mencionado, pero a través de la utilización de las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, aprovechando las redes sociales para dar información entre pares. Con el INJUVE se llevó a cabo el Contacto Joven con la participación de los Centros de Integración Juvenil, un programa que hasta ahora ha sido muy exitoso, en donde de par a par y a través del WhatsApp los jóvenes se pueden dar contención y pueden ayudar a derivar en caso de que esto sea necesario. Y todo esto ha sido con motivo y a propósito de la pandemia. Tenemos más de 100 clubes por la paz también, en donde lo que buscamos no es ganar la guerra contra las drogas, sino ganar, como dice nuestra secretaria Rosicela, ganar la paz. Y a través de los clubes por la paz y las acciones preventivas y de desarrollo para la juventud, buscamos que esto sea así. La línea de la vida se ha reforzado y ha pasado de ser una línea en donde solamente se daba atención y casi referencia a consumo de sustancias. Ahora es una línea en donde participan muchas instituciones, las ya mencionadas, más otras de las organizaciones de la sociedad civil, y con la capacitación en salud mental, pues hemos expandido los servicios que se ofrecen y hemos expandido estados como Yucatán, brigadas comunitarias de salud mental para las personas que no pueden salir de sus casas precisamente por el COVID-19. Tenemos el programa de telementoría que ya se mencionó, estamos en la segunda generación, más de 300 instituciones se han sumado y esperamos y tenemos otro gran listado en espera para seguirse sumando a la telementoría. Y otra de las cosas que hemos hecho a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud son cursos. Uno de los más exitosos ha sido el de salud mental y COVID, en donde más de 300,000 personas de salud han tomado este curso. Se les ha emitido su certificación o su certificado del curso. De comentar que la gran mayoría de estas personas han sido de primer nivel de atención, y algo que nos llama mucho la atención y que celebramos es que enfermeras y trabajadores sociales son los que se han interesado, en el 40% son los que han tomado este curso de salud mental y COVID, y de cómo dar malas noticias, porque desafortunadamente nos enfrentamos a un tiempo de malas noticias en las que si le damos un sentido diferente tanto para los niños, las niñas y los adolescentes, pero también para los jóvenes, los adultos mayores, pues podemos de alguna manera mejorar nuestra salud. Así se han hecho, entre otras, solo por mencionar estas, que han sido las más importantes o que son nuestros ejes, este tipo de acciones. Nos enfrentamos a un problema complejo, desconocido en salud pública, enfrentamos a un grandes retos, pero estamos seguros de que sentando las bases jurídicas, las bases institucionales que son indispensables, puedan permitirnos establecer una permanencia de esta política de gobierno y un empoderamiento de las personas que tienen o que padecen un trastorno mental, un consumo de sustancias psicoactivas, una discapacidad psicosocial, pero a la sociedad en general. Alguien que tiene un padecimiento, no solamente lo sufre él, sino su familia y algunas otras familias.
En el caso de la conducta suicida y cuando llega a ser consumado el suicidio, desafortunadamente más de varias familias lo sufren por mucho tiempo. Entonces, la posvención es muy importante. Entonces, cerrando y para finalizar, agradezco una vez más la invitación. Celebramos el 21º Congreso de los Centros de Integración Juvenil, que tienen una larga trayectoria, que tienen una larga y gran experiencia en el tratamiento de las adicciones y que definitivamente representan un gran eje de todas estas instituciones para poder reforzar, para poder seguir en una rectoría, para poder seguir en una política general para todos estos, rompiendo paradigmas que nos ha forzado el mismo COVID a romper, como esto de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y luchar con nuestro gran rival, que es el estigma, que no nos ha permitido avanzar en muchas cosas, pero que al día de hoy y en estas generaciones de los más jóvenes definitivamente son los que más atención han pedido. Las estadísticas así nos lo dicen. Los menores de 30 años son los que más servicios solicitan al día de hoy de salud mental y adicciones, y combatir la discriminación a los que padecen una enfermedad, un trastorno mental, pero además y principalmente estamos trabajando el día de hoy a la integración en el Sistema Nacional de Salud. Que no estemos ya por fuera, que no estemos ya a un ladito, que no estemos de manera alternativa, sino que estemos presentes en un primer nivel de atención en los centros de salud, en los hospitales generales, en los hospitales de alta especialidad, y que cualquier persona pueda llegar, tocar la puerta, expresar su necesidad y recibir una atención con respeto a los derechos humanos, con mucha libertad y principalmente con calidad y con eficiencia. De tal manera que, bueno, felicitar a los centros de integración juvenil, a la directora Carmen, que siempre ha estado presente, que siempre ha estado codo a codo aquí con el gobierno de la República, y que recibimos de ella no solamente esta participación, sino toda su experiencia y toda su colaboración de este gran equipo que representa los centros de integración juvenil. Sin más, me despido, agradezco esta oportunidad y enhorabuena por este congreso. Esperamos llegar ahora a mucha más gente. La primera vez que me invitaron había más de 6,000 personas en el World Trade Center y era una cosa impresionante, pero al día de hoy, aunque no lo parezca, estamos seguros que llegaremos a muchas más personas. Le puedo sumar un 0 más por lo menos, ¿no? Que vamos a poder llegar a través de la virtualidad. Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo, aquí seguimos. Gracias, doctor Juan Manuel Quijada, un abrazo. Sin duda, la salud mental en nuestro país es un antes y un después. Desde la conducción de usted en los servicios de atención psiquiátrica, ha impulsado la importancia y la salud mental en este país de una manera como nunca se había hecho. Además, bueno, ya no dio tiempo, pero con toda la perspectiva de género y ese programa de masculinidades que está impulsando, que ya no dio tiempo de hablar de él, que seguramente en la mesa de sexualidad y género se estarán hablando pues de estos temas que son de suma importancia. Me da mucho gusto ahora presentar a otro gran amigo de los Centros de Integración Juvenil, el doctor Eduardo Madrigal León, director general del Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz. Él es médico, psiquiatra y psicoterapeuta, profesor de investigación de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el bienio 2012-2013, director del Consejo Mexicano de Psiquiatría en 1982-2019, director de Servicios de Atención Psiquiátrica 2014-18, actualmente director general del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y por esta invitación que con mucho gusto hacemos a este 21º Congreso Internacional de Adicciones. Enhorabuena para la doctora Carmen Fernández, una gran impulsora de la salud mental, de la atención a las adicciones en este país, con una gran organización como son los Centros de Integración Juvenil. En aras del tiempo,
agradezco, y se me ha pedido que hable de las acciones específicas que en materia de salud mental y adicciones hemos emprendido en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz a partir de la pandemia COVID-19. Vamos a tratar de ser muy puntuales. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se sumó a la Estrategia Nacional de la Secretaría de Salud para la respuesta a la emergencia sanitaria, a este grupo técnico de trabajo en salud mental, magníficamente coordinado por nuestro amigo el doctor Juan Manuel Quijada y su red de colaboradores junto con el SENAPRESE, obviamente los Centros de Integración Juvenil y la Federación Nacional de Colegios de Psicólogos, que también están aquí presentes e invitados. Atención en salud mental, se nos indicó que el instituto debía de privilegiar por su calidad académica, por ser un centro de alta especialidad, la atención en salud mental para los trabajadores del sector salud, facilitar el acceso y la atención médico-psiquiatra para este grupo. Entonces hemos hecho intervenciones para este grupo en especial en crisis, valoración por exacerbación de trastornos mentales preexistentes, diagnóstico y seguimiento, valoración de riesgo suicida, valoración por consumo de sustancias e intervenciones grupales para manejo de estrés y desgaste laboral a través de 2 programas, que corrieron paralelos. Uno, la instalación de clínicas virtuales del programa Cuidemos a quien nos cuida, con línea 800 las 24 horas, los 7 días de la semana, y a través de un programa especial de monitores acompañantes del personal de salud ante el COVID-19 en los hospitales e institutos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a la que pertenece este instituto. ¿Por qué al equipo de salud en especial? Porque, como todos sabemos, estuvo expuesto a factores de estrés de manera muy, muy importante. Por su actividad profesional, imagínense todos estos meses brindando una atención en primera línea a pacientes infectados por COVID, por el uso de equipos de protección completo y no siempre disponibles, o sea, estar dentro de un equipo de protección con el calor, con la sudoración, con todo lo que esto implica durante horas. Por el aumento de carga laboral, falta de personal, horarios extendidos, mayor número de pacientes, etcétera. Atención a compañeros de trabajo contagiados, por verse desbordado por aumento de casos sin visualizar el fin de la situación, sobre todo al principio, pues fue muy difícil, había que hacer una reconversión rápida de hospitales, etcétera, por la necesidad de reorganización constante del entorno de la atención médica, habilitar nuevos servicios, nuevas terapias intensivas, conseguir prestados respiradores de donde los hubiera, etcétera, por una falta de sistematización y estandarización en el manejo de pacientes con resultados variables. Al principio, pues no había el conocimiento que ahora se tiene a 1 año y 8 meses de la pandemia, pues se tiene ya de lo que sí resulta factible, lo que no resulta factible. El manejo de enfermos críticos con recursos limitados o inexistentes, la toma de decisiones difíciles con conflicto ético, a quién vamos a intubar privilegiadamente, a quién le vamos a aplicar una sedación paliativa, el acompañamiento de pacientes que evolucionan y o mueren en soledad. En esta pandemia hemos visto que por razones de seguridad, por razones de contagio, pues la última persona que estuvo en manos de muchísimos de los fallecidos fue personal de salud acompañante, por dejar de atender otro tipo de pacientes, por centrarse en el COVID-19, etcétera. En cuanto a las condiciones personales también, pues había personas con un temor permanente de contagio propio de la familia, por miedo a morir al contagiarse, por pérdidas personales de amigos, familiares o compañeros, por ser víctima de discriminación o estigmatización. Todavía tenemos frescas las imágenes terribles de personal de enfermería agredido en el metro, agredido en el transporte público por acudir uniformado a su trabajo y pensar la gente ignorante que era motivo de contagio o de riesgo. Pertenecer a grupos vulnerables, o sea, además mucho personal de salud con edad por arriba de los 60 años, sobrepeso, enfermedad, etcétera. Por la infodemia, también fenómeno que observamos todos de noticias falsas, noticias verdaderas mezcladas, distorsiones de la información, exageraciones, etcétera.
y por las dificultades para el descanso y la recreación. Y finalmente, factores de estrés en el equipo de salud, los personales, los que tenían ya antecedentes de problemas familiares o psicopatología previa, por el alto nivel de autoexigencia que, por ejemplo, en el fenómeno de la atención a la salud mental se reflejaba en el rechazo simple a la atención porque creían que ellos no debían de manifestar síntomas de enfermedad mental, ni de cansancio, ni de ansiedad, ni de depresión, dificultades para expresar emociones e identificar límites personales. Y luego, pues muchos de ellos recordarán también las imágenes de hospedarse en hoteles, de hospedarse en áreas aisladas, el alejamiento de la red primaria de apoyo y la tendencia a aislarse. Entonces, ¿qué acciones emprendimos para pues en dos sentidos? El presencial, ya se ha hablado mucho de que la pandemia llegó con esta modalidad de atención virtual a través de la telemedicina, se diseñó un expediente clínico específico y vamos a presentar algunos de los resultados directamente que atendió esta institución en la primera, del 20 de abril al 15 de diciembre de 2020 y ahora en un segundo grupo, un pequeño grupo en este año 2021 y las acciones que tomaremos. Pues se atendieron 234 personas directas a través de la línea, con 171 personas en intervención en crisis, riesgo suicida y exacerbación, también algunas por consumo de sustancias, en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología y con voluntarios, otras 254 con ansiedad, depresión y somatización. Todo esto es personal de salud, obviamente con la red en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, la UNAM y demás, a otras 1,359 personas, y conjuntamente con la FENAPCINE. Seguramente ellos tienen un catálogo mucho mayor junto con los centros de integración juvenil. No quise poner sus cifras porque son pues muy, muy grandes. En el caso nuestro, de atención conjunta a personas en duelo, 8 personas. La mayoría mujeres, como la inmensa mayoría de las variables fueron las mismas que se presentan generalmente en la atención. ¿Por qué más mujeres que hombres? Porque tienen una mayor vulnerabilidad, no lo creemos, más bien porque aceptan de mejor grado la atención y reconocen mejor la necesidad de ayuda que los varones en general. Igual los grados escolares, generalmente la condición de soltero, ese aislamiento, esa soledad es muy probablemente también causa de que haya un indicador de vulnerabilidad. Estas son las instituciones, prácticamente de todas las del sector salud, y este es el conjunto de médicos, especialistas, psicólogos, enfermeras, o sea, atendimos también personal paramédico y demás. Pero si se fijan aquí, la intervención en crisis y manejo del riesgo suicida, que eran 51 casos, lo tuvimos por 25 de ellos era por atención con COVID, es decir, personal que se había infectado con el COVID-19 y que tenía una crisis y manejo y intenciones de suicidio. Con diagnóstico COVID, con enfermedad respiratoria aguda, algunos no tenían COVID, pero tenían síntomas respiratorios y manifestaban esta misma ansiedad. Y bueno, finalmente, lo que también ya hemos observado, pruebas de COVID positivas, temor a contagio o fallecimiento de algún compañero, desataba la crisis en ese sentido. Las intervenciones fueron directas con pacientes con estatus. El riesgo suicida se manifestó casi en el 30% de estos 51 y con sus diversos grados, y la atención fue ambulatoria en la mayoría de los casos, pero hubo necesidad de atender de manera hospitalaria a 3 de ellos. Y estas son al final la comorbilidad del riesgo de crisis, como ya se ha documentado ampliamente en todo el mundo. La depresión con síntomas ansiosos es la mayor, sin duda, comorbilidad, y en el caso de la comorbilidad, el abuso de alcohol, como seguramente se hablará de manera muy importante, todo lo relacionado a la sustancia, a la patología dual en este magnífico Congreso Internacional de Adicciones. En el otro programa, en el programa de atención directamente a través de clínicas, pusimos a la disposición una serie de teléfonos y personal médico nuestro. Este es el conjunto, personal médico con médicos residentes, con médicos adscritos, personal que estaba en sus casas atendiendo también por ser personal vulnerable por parte de la institución. Y también de manera paralela, a raíz de una iniciativa del doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro comisionado nacional
para los institutos nacionales, observábamos que el llamado directo o a través incluso de los servicios de salud mental de los propios institutos, no había una gran demanda como esperaríamos, sabiendo que había mucho personal de salud en condiciones de estrés, en condiciones de depresión, en condiciones de trastorno de estrés postraumático, y sin embargo, a partir de que nosotros no veíamos que nos estuvieran demandando los servicios, nos preguntábamos si no había alguna otra posibilidad de llegar esta información y quizá conseguir esta atención. Y fue de esta manera que en la red general de hospitales, particularmente en los 6 instituciones que están en letras negras, tuvimos una respuesta con este programa de acompañantes. ¿En qué consistía? Pues se identificó a los líderes naturales, la jefa de enfermería, el jefe de residentes de cada una de las instituciones para que fungiera como un par que al observar en sus colegas, el médico adscrito o el jefe del servicio, al observar en sus colegas algunos síntomas de este tipo de trastorno mental y demás, pudiera él mismo, un colega, un par, sugerirle la atención en ese sentido. Pudimos identificar la dinámica al interior del servicio, identificar posibles monitores en cada área, conocer la estructura del área, identificar las funciones en cada tipo de personal, conocer el vínculo que existe con el área de la salud mental y establecer horarios y comunicación. Y de esta manera pudimos atender directamente en el instituto. Sabemos que en otros lados, de hecho, también hubo atención para este personal de otros 89 casos del primer semestre del 2021, con 54 mujeres, 35 hombres, un rango de edad entre 23 y 49, con un promedio de edad de 30. Estos son los lugares de donde nos hablaron, de donde nos solicitaron la atención. ¿Quién brindó la primera atención? Personal nuestro, psiquiatras principalmente, médicos residentes en psiquiatría, y también cómo se enteraron a través de nuestro programa de residentes que tenemos desde hace algunos años en el instituto, con el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, a través de la telemedicina y el correo electrónico, el contacto directo con la coordinadora, en fin, las diferentes fuentes de referencia de este programa, y la mayor parte de nuestros casos fueron médicos residentes, que pues tienen una particular vulnerabilidad porque además de estar expuestos a todo lo que ya mencioné, pues está el proceso formativo que no necesariamente les da la seguridad de que sus acciones sean contundentes y son, por muy jóvenes también, un poco más vulnerables, así lo hemos observado, que el resto del personal. Y bueno, pues vimos provenientes de dónde, pues principalmente de los institutos nacionales de salud, que era el objetivo de este programa paralelo. Y bueno, estos son los medios de contacto y cómo fue la atención de manera presencial a través de una llamada telefónica y demás, pero igual la misma patología. La patología es una intervención en crisis o personas que ya tenían algún antecedente de algún trastorno mental, exacerbación de su trastorno mental, el riesgo suicida y bueno, algunas personas que no pudimos tener información. La patología subyacente es exactamente la misma que se presenta en todo el mundo, como pueden ver, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y algunas otras complicaciones también. Este programa ya se queda de manera permanente, ya no estará ligado necesariamente a la pandemia. Pensamos que es una forma también ya de instrumentar este tipo de programas a través de la forma virtual o a través de forma presencial. Hemos hecho un replanteamiento de programa, tenemos nuevos teléfonos, nuevos servicios para que ya esté incorporado el programa de atención a personal de salud como una clínica especializada para todo el país, para todas las instituciones, para todo el personal de salud público o privado que tengan este apoyo de manera directa y esté incorporado en nuestros programas oficiales. Los retos son mantener la gratuidad de atención al ser derechohabientes, el resguardo de información y garantías de confidencialidad absoluta y la facilitación del acceso a atención oportuna y de calidad. Bueno, pues la salud mental de los trabajadores de la salud es una necesidad prioritaria.
tenemos y seguiremos teniendo el reto de romper el estigma sobre la enfermedad mental, evaluar las formas de cómo impactar en mayor número de usuarios a través de programas novedosos como este que les presenté, adiestramiento a médicos psiquiatras en la evaluación de trabajadores de la salud, estandarización del proceso de captación de usuarios, y la comunidad de médicos residentes pues fue la más afectada y a quien mayor apoyo hay que brindar en este contexto. Les agradezco mucho la invitación y su amable audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Madrigal. Siempre un gusto saludarlo y bueno, ya no da tiempo obviamente de toda la cantidad de información de la que nos alimenta todas las instituciones con las investigaciones que realizan en el instituto y que nos fueron nutriendo durante la pandemia de todos estos problemas de salud mental, y también pues hemos obtenido muchísimo ahí de factores de riesgo, de salud mental, de adicciones, de género, y más recientemente de patología dual, que sin duda llevan ustedes ahí la batuta. Muchas gracias, doctor Madrigal. Me da mucho gusto presentar a Mirela Dumar, jefa de la unidad de la Sociedad Civil, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. A mí me sorprende la cantidad de idiomas que habla Mirela. Dice que no habla bien español, pero por supuesto lo habla perfecto. He tenido la oportunidad de platicar con ella en muchas ocasiones, pero además, bueno, habla italiano, que es su lengua natal, habla perfecto inglés, que es, va a dar la ponencia en inglés, y además habla árabe y alemán, porque pues ha tenido la oportunidad de estar en varias misiones en varios lugares del mundo árabe, como lo estuvo ahí durante 1998 a 2002 en el trabajo de Pakistán, cubriendo Afganistán, como coordinadora del programa de la ONG Sociedad para la Preservación del Patrimonio Cultural de Afganistán. Ella está en las Naciones Unidas desde 1989, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Sapienza de Roma, Italia, y bueno, ha tenido muchísimos cargos en las Naciones Unidas para dirigir actualmente y estar en contacto con todas las ONGs del mundo. Muchísimas gracias, Mirela, por acá. Además, sabemos que tienes un amplio trabajo contra la corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional. Muchas gracias por darte tu tiempo y el esfuerzo que has hecho para este congreso. Muchas gracias, Carmen, por la presentación, y gracias al Centro de Integración Juvenil por invitarme a este congreso 21º de adicciones. Es un privilegio para mí estar hablando en este primer panel, considerando que la Oficina contra Drogas y Delincuencia me permite explicar un poquito cómo funciona nuestra organización. Y considerando que mis colegas que van a hablar en los próximos días, voy a comenzar para darles algunas estadísticas de nuestro reporte de toda la situación y luego explicar qué es lo que estamos tratando de hacer con mi unidad y cómo contrarrestar los desafíos de la pandemia, como mencionaste anteriormente, Carmen, que cambió nuestras vidas. Mi unidad, que cubre el trabajo de la sociedad civil, está en la División de Políticas y Análisis de Asuntos Públicos. En los próximos días van a escuchar a mi colega que está en la parte de centros de rehabilitación, en la parte de operaciones, y entiendo que a la conclusión va a ser con nuestra oficina de campo, porque tenemos una oficina de campo en México, representado por Christian Holden, que va a hablar el último día del Congreso. Algo del trabajo que hacemos en la sociedad civil
la unidad de sociedad civil, nuestra misión es facilitar la participación de la sociedad civil y las organizaciones, la parte académica, el sector privado, a implementar la intervención de Naciones Unidas y otros entornos que son parte de Naciones Unidas. Cuando trabajamos con drogas, cubrimos las más convencionales y otras para facilitar la participación de la sociedad civil, como por ejemplo el Comité de Organizaciones No Gubernamentales de Drogas de Viena, como el Centro de Integración Juvenil, que es un miembro muy activo que los representa en UNO. Estamos acá para hablar de salud mental y adicciones durante este periodo realmente inesperado, que fue el periodo de COVID-19, que cambió nuestras vidas, nuestros hábitos. El reporte mundial que se presentó en junio pasado, el Día Internacional contra las Drogas, indicó que las tendencias, debido a lo que mencionó Carmen anteriormente, desempleo, inestabilidad económica, aislamiento social, violencia de pareja y de familia, pérdida de seres queridos, realmente ha creado un riesgo, un factor de riesgo para problemas de salud, y el uso de drogas ha aumentado. De acuerdo a esta diapositiva, el aumento se ha dado principalmente en cannabis, en alcohol, entre otros. Esta información se recolectó en el periodo inicial, en los primeros 2 meses de la pandemia, que obviamente fueron los más perturbantes, porque tuvimos que totalmente adaptarnos a la situación que era desconocida, una situación desconocida para todos nosotros. La razón que estas cifras son más de la Unión Europea y muestra el aumento del consumo de drogas. No estamos acostumbrados a no tener interacciones sociales y eso aumentó el consumo de sustancias. Obviamente la ansiedad debido a COVID, otros porque simplemente tenían drogas en casa y podían utilizar su dinero para comprar drogas, etc. ¿Qué podemos hacer la unidad de sociedad civil para adaptarnos a la nueva realidad? Si no podemos hacer reuniones in situ, no podemos hacer conferencias en persona, pero de todas formas tratamos de mitigar el impacto negativo de la pandemia por medio de adaptarnos, por medio de comunicación online y encontrar formas de participar y seguir comunicándonos con organizaciones en todo el mundo de manera importante para que pudieran continuar con su importante trabajo. Tuvimos que construir capacidad al comienzo. Aumentamos mucho nuestro trabajo, por supuesto es más limitado porque drogas es simplemente una de las cosas que nosotros hacemos. Hicimos 7 seminarios en este periodo con respecto a drogas y participaron más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Mi colega mañana va a hablar un poco más de los patrones internacionales de prevención de drogas y tratamiento. También
tuvimos una herramienta muy importante que llamamos el Marketplace, que es una plataforma online que ya existía antes de la pandemia, que se hizo juntamente con el Comité de Viena, comenzando en 2016, pero continuamos agregando elementos de innovación. Tenemos más de 400 organizaciones no gubernamentales que participan de este portal online que permite saber qué organización no gubernamental trabaja en qué campo y cómo interactuar con cada uno de ellos para compartir el trabajo que hacen. Yo realmente los invito de la comunidad de ONGs o de academias, si no son miembros todavía del Marketplace, para que se registren. Hay un video que pueden mirar para registrarse. Para aprender fácilmente cómo utilizar esta herramienta tan útil. Esta herramienta permite que las ONG intercambien información, experiencias. Tenemos una ONG en India que durante el COVID-19 comenzaron con un programa de capacitación con consejeros escolares y cómo tratar interacción por problemas de salud mental y adicción durante COVID-19. Hablé de Asia, ahora vamos a hablar de África. Llevamos a cabo una conferencia contra el consumo de drogas en persona, que fue al comienzo de la pandemia, estábamos todavía en el 2020, y la sesión que se llevó a cabo en 2021 por primera vez, en abril, y tuvo un formato híbrido. Esencialmente, casi todo online. Garantizamos que las organizaciones no gubernamentales africanas participaran y apoyamos a una de nuestras contrapartes. Acá vemos la foto de George, parte de esa organización, que presentó durante la comisión y tuvo la idea de traer a dos organizaciones no gubernamentales Kenia y negociar las premisas con la autoridad, que era el uso de drogas y alcohol. Le ofrecieron una sala donde podían tener acceso a Internet y pudieran participar virtualmente o en un formato híbrido en la CND. Fue una oportunidad también para ellos de intercambiar información entre ellos y con el gobierno sobre temas relacionados. Y hablando de esta iniciativa, quería mencionar la importancia de hacer un networking regional, relacionarnos a nivel regional. Hemos empezado ahora a viajar nuevamente. Pudimos hacer ya nuestro primer taller en persona. Todavía esperamos de poder volver a viajar más, pero la importancia de tener un networking regional, porque es más fácil moverse, viajar en la región. Quería mencionar algunas de las iniciativas que la sociedad civil africana ha tomado para acordar sobre una posición conjunta y presentar como una Unión Africana en la CNT. Tenemos ya 100 firmas, similar a la
a la Asia-Pacífico, donde tuvimos un grupo que estuvo de acuerdo y tuvo consenso para presentar la 65ª sesión de CND en junio, y aquí está una oferta para la región de ustedes, que es Latinoamérica, que va a desarrollar también un tipo de posición, un ensayo de posición sobre el tema de adicción a drogas, que se pueda presentar en la CICAD regional CICAD de la Organización de Estados Americanos y en otra CND. Sí, creo que no quiero hablar de más, pero me gustaría que queremos agradecer al Centro de Integración Juvenil y a muchas otras organizaciones no gubernamentales por continuar entregando los servicios, construir relaciones y a la población en necesidad aún en tiempos de pandemia, y esperamos poder verlos nuevamente aquí o en alguna otra parte del mundo por medio de UNOT. Para cualquier pregunta, en la última diapositiva pueden encontrar nuestra información de contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Mirela Dumar. Gracias por tu tiempo y por tu participación. Muy útil, de verdad, todos los instrumentos que ponen a nuestra disposición las Naciones Unidas, y pues con esta magia del Internet, más fácil ya bajarlos. Gracias. Ahora me voy a permitir Jimena Kaluisky, quien es jefe de la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos. Ella tiene una maestría en adicción de drogas, ha estado en varios retos y programas de tratamiento y ha desarrollado e implementado ayuda, además en psicoterapia individual y familiar. Ha participado en la formulación de políticas públicas y durante 2015-18, jefe de la división del programa del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile. Ahora, como lo dije, es jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de la CICAD de la OEA. Un gusto, Jimena. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la presentación y agradecer la invitación de CIJ para acompañarlos en este congreso que siempre es tan importante para la región de las Américas, no solo para México, sino que es un referente para toda nuestra región, porque se juntan en un lugar multitudinario. Ahora vamos a tener una probablemente mayor conexión a través de este medio de personas interesadas en seguir las distintas ponencias. Así que bueno, quiero agradecer a CIJ por la invitación, y además también por siempre estar apoyándonos en todas las estrategias, planes, programas que nos interesa implementar en la región, con toda su experiencia y además con toda su presencia en el medio, en la región, en México particularmente, pero toda en la región de las Américas. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero hacer algunos comentarios respecto a las ponencias anteriores. Efectivamente, desde que se inició la pandemia, nosotros iniciamos un fuerte trabajo, primero revisando cuáles eran los desafíos que estaban ocurriendo en Europa, que recibió la pandemia antes que nuestra región, y viendo qué estaba pasando, cómo se estaban organizando. Nos preocupó especialmente el acceso a los programas de tratamiento. Fue como nuestra primera urgencia cuando surge esta declaración de pandemia y los distintos países empiezan a tomar distintas decisiones respecto a la restricción a la movilidad de las personas. Entonces, en ese sentido, evaluamos que la población con la que nosotros trabajamos es una población especialmente vulnerable, y era importante sacar algunos lineamientos para mantener y sostener la atención, que les voy a mostrar en unos segundos más.
y en eso estuvimos trabajando fuertemente todo el inicio de este periodo. Luego quiero hacer referencia también un poco a lo que se ha comentado anteriormente, el aumento del estrés en los profesionales de la salud, el deterioro en la salud mental general de la población, el aumento en el consumo de algunas sustancias, principalmente los depresores del sistema nervioso central, como es el alcohol, la marihuana y algunos tranquilizantes sin receta médica. Y pensar también en el gran desafío que tenemos por delante. Pensemos también que poblaciones adolescentes, jóvenes, preadolescentes, pasar 1 o 2 años de su vida sin socializar es un impacto muy importante en el desarrollo de su personalidad. Y probablemente nos vamos a ver enfrentados a nuevos desafíos porque vamos a tener 1 o 2 generaciones de jóvenes que van a salir del colegio, van a entrar al sistema de educación superior o van a integrarse a la vida laboral, los cuales van a tener probablemente algún desafío en el desarrollo normal que no han podido ir cumpliendo, como tiene que ver con las relaciones con los demás, el buscar pareja, el enfrentarse a nuevos desafíos y tolerar la frustración, y también, por supuesto, el enfrentarse a las presiones para el consumo de distintas sustancias. Entonces creo que un poco es la reflexión que me surge mirando todas las presentaciones anteriores. Y también les quería contar que efectivamente desde el primer momento hicimos un trabajo con la sociedad civil organizada en nuestra región, particularmente con la RIOD, la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan con los problemas de droga, y con la FLAC, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, así también como con distintas universidades. Así que acojo la invitación a poder sumarnos y ver de qué manera podemos participar en la próxima CND a través de la sociedad civil. Voy a compartirles pantalla respecto a lo que ya les comentaba previamente, que tiene que ver con qué fue lo que hicimos nosotros al iniciar la pandemia. Nosotros, como les comentaba, hicimos una serie de recomendaciones lideradas por la presidencia del Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda, que en ese momento era ejercida por Colombia y vicepresidida por Paraguay. En este momento, el Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda es presidido por Paraguay y vicepresidido por México, así que también tenemos un bonito desafío para trabajar juntos por delante. Y como les decía, básicamente nuestra primera preocupación o más urgente tenía que ver con el poder abordar cuáles eran las dificultades que podían presentar las personas que estaban asistiendo a los programas de tratamiento en este contexto de la pandemia. Y es así entonces donde de alguna manera tomamos esta declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lo primero que se plantea como preocupación es que los países deben tomar decisiones respecto a la pandemia, pero en el contexto de respeto a los derechos humanos. Y lo otro muy importante, y que lo sabemos, es que la región de las Américas tiene la mayor desigualdad a nivel mundial en lo que tiene que ver con acceso a salud, acceso a tratamiento y también otras medidas necesarias para enfrentar la pandemia en poblaciones muy vulnerables. Y en ese contexto, tal como mencionaba, con la presidencia de Colombia y vicepresidencia de Paraguay, elaboramos una propuesta de recomendaciones que dimos a conocer a través de distintas reuniones. Lo primero, la dividimos tal vez en 3 partes. La primera tenía que ver con algunas recomendaciones para los servicios de salud que tenían personas en tratamiento. Entonces, establecimos, luego de varias consultas, también este trabajo lo hicimos conjunto con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en este momento a continuar con el tratamiento
sin embargo, buscar algunas posibilidades de hacer algún tratamiento a distancia, online, usando el teléfono, usando distintos medios diferentes a las actividades presenciales. Y sí dejar la posibilidad de tener actividades presenciales en algunos casos de urgencia o casos excepcionales. Recordemos que, sobre todo al principio de la pandemia, había mucho desconocimiento respecto a las vías de contagio, no teníamos perspectiva de vacunación tampoco, entonces lo más importante era mantener la atención de las personas, pero también resguardar la seguridad y la salud física. Entonces, propusimos restringir la atención ambulatoria y más bien que los programas que ya tenían una atención residencial pudieran establecer una suerte de cierre o manejo de las personas que ingresaban y salían para evitar el tema del contagio. Pero también nos preocupamos de que a las personas se les entregara información actualizada para que supieran lo que iba ocurriendo con la pandemia y también que se les entregaran los medios para protegerse. En nuestra región, en el mundo entero, pero también en nuestra región inicialmente tuvimos escasez de mascarillas, por ejemplo, de alcohol gel y de otras medidas de higiene que eran muy relevantes para poder protegerse y estar resguardados frente a este virus. También dijimos que era importante que los centros de tratamiento, cualquiera sea su calidad, público, privado, etcétera, siguieran las pautas de los países que estaban entregando los distintos ministerios de salud y los servicios de salud respecto a la admisión de pacientes, al tema de las visitas, etcétera. También señalamos que era importante mantener un equipo médico para derivaciones. Estábamos pensando en cuadros severos de abstinencia, cuadros severos de intoxicación, y era importante entonces poder contar con un equipo médico de derivación rápida, de asistencia rápida. También para poder mantener la medicación en los casos que era necesario. No tener que hacer controles presenciales, probablemente entregar dosis por un periodo mayor de tiempo, con los resguardos necesarios, por supuesto, pero era muy importante poder mantener y no descontinuar los tratamientos que las personas traían hasta ese momento. También prestamos atención a las familias. Dijimos que era importante incluir a las familias en el contacto diario con aquellas personas que estaban en programas residenciales y no tenían contacto con la familia, porque además de la temática del consumo de sustancias, se sumaba el riesgo para la salud y el contagio de los miembros de la familia con el COVID-19. Y por lo tanto las personas que estaban en tratamiento razonablemente iban a estar muy preocupadas por su familia que estaba fuera. Había que mantener las intervenciones dirigidas a prevenir el estigma y la discriminación, que en este caso yo creo que la discriminación se dio particularmente por restarle atención o suspender atención para las personas que además de COVID tenían consumo de sustancias, y pusimos una alerta sobre eso. Mantener los sistemas de registro, porque aunque se hicieran intervenciones a distancia, de todas maneras había que mantener el sistema de registro de las personas que lo recibían. Y además pusimos atención sobre el tema de la violencia intrafamiliar para abordar las fuentes de conflicto, porque ya que sabemos que puede haber conflictividad en algunas familias al estar encerrados, hacinados, sin poder salir, con dificultades para acceder en muchos casos al sustento diario, a la alimentación, al trabajo, etcétera, aumentaba mucho la tensión y probablemente eso podía aumentar las situaciones de violencia dentro del hogar. Así que quisimos establecer esa tensión. También dijimos que era importante mantener estrategias de prevención de recaída, autocontrol, planificación, manejo de contingencias, manejo emocional, trabajar en relación a la red de apoyo, proporcionar material educativo que fuera adecuado a las características de las personas, pensando por ejemplo en personas con discapacidad, personas que no manejan la lectoescritura, y bueno, y básicamente una respuesta rápida cuando había sospecha
de que alguna persona que estaba en un programa de tratamiento, ya sea como usuario, como terapeuta, como administrativo, presentara algún síntoma que pudiera estar asociado a COVID. También dijimos que era importante abordar la situación de las personas de calle y de los equipos que trabajan con las personas de calle. En ese sentido, era importante establecer algunas estrategias de salud pública dentro de los albergues, como manejar a mayor distancia, espacios separados, también entregarle a las personas que estaban en los albergues los insumos necesarios para limpieza, higiene y protección, y también tener mucho cuidado de que las personas que trabajan con personas en situación de calle no llevaran ellos mismos el contagio a personas que pudieran estar en la calle mucho más inmunodeprimidas. Y también tener en cuenta la necesidad urgente de que las personas sin hogar fueran atendidas y visualizadas en este sistema que decía todas las personas quédense en casa, pero teníamos personas que no han tenido hogar durante muchos años, y entonces, ¿cuáles eran las recomendaciones o qué es lo que se esperaba de las personas que están en situación de calle? Y lo último que quisimos establecer, pero no por ser lo último era lo menos importante, probablemente era lo más importante, que tenía que ver con el cuidado de los equipos que trabajan en estos programas. Efectivamente, ya lo mencionaron anteriormente, nuestros equipos se han visto muy demandados, no solo con la atención en la temática de drogas, sino que, por ejemplo, con un aumento de las situaciones de duelo, la cantidad de muertes que hemos tenido en todo el mundo, pero en nuestra región de las Américas particularmente alta, y nos encontramos con esta doble dificultad de que los usuarios de los programas de tratamiento tuvieran fallecimiento entre sus familiares, pero también las personas que prestan los servicios de tratamiento, los terapeutas, los administrativos, los gestores, también sufrieran pérdidas a nivel familiar. Y era importante poder abordar eso porque esa persona probablemente no iba a estar disponible por un periodo de tiempo para brindar una adecuada atención dentro del programa. También dijimos que era importante para no cansar, no saturar, que los equipos no se quemaran, el burnout que mencionó Carmen anteriormente, establecer un sistema de turno, reforzar las recomendaciones de protección para los equipos de trabajo, y también brindar atención de salud mental a los equipos de trabajo, al personal, a los profesionales, porque iban a estar muy demandados en este tiempo y lo hemos visto. Lo hemos visto a través de distintas informaciones y además también toda la información que se ha estado levantando a los equipos de salud. Entonces, en ese sentido, pusimos un énfasis en que era importante resguardar los espacios de autocuidado, los periodos para descansar, para alimentarse adecuadamente, para poder conversar con alguien y además tener disponibilidad de servicios de salud mental para atender a las personas que trabajan en esta temática. Creo, sin lugar a dudas, que en la región de las Américas, la sociedad civil, tanto como los gobiernos, han estado en un muy buen pie para abordar toda esta temática. No han dejado a nuestra población, a nuestros grupos, especialmente vulnerables, abandonados. Ha sido difícil, ha habido muchas dificultades, ha habido dificultades de presupuesto, económicas en este contexto, porque probablemente la mayor cantidad de los recursos se ha ido directamente a la atención de las personas contagiadas con COVID, pero sin embargo seguimos funcionando, seguimos trabajando con mucho énfasis, con mucho esfuerzo, y esperamos que salir más fortalecidos de esta pandemia. Muchas lecciones tenemos por aprender. Creo que la cooperación, los vínculos, la red de apoyo se puso a prueba en este periodo y es muy bonito, ha sido muy bonito ver cómo todos los lazos que habíamos creado previamente con distintas instituciones, organizaciones, como el caso de CIJ también, dieron muestra en este momento cuando nos pusimos a prueba, dieron muestra de que estaban a la altura de este gran desafío y de esta enorme tarea. Muchísimas gracias Carmen y muchísimas gracias a CIJ y les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Siempre es un gusto participar en las actividades de la CICAD. Nos enriquece mucho el intercambio
con toda la región y con todos los instrumentos que elabora la CICAT. Gracias. Bueno, ahora me da muchísimo gusto presentar a la doctora Fuensanta López, quien es psicóloga, presidenta en este periodo 2022 de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicología de México. No cabe duda que hay un amplia capacidad de los psicólogos, una amplia capacidad operativa, no nada más intelectual, en toda esta pandemia para el apoyo psicológico. En muchas universidades se desplegaron apoyos psicológicos y varios psicólogos estuvimos también en distintas redes telefónicas que se desplegaron en infinidad de colegios de educación media y media superior, no solo en las universidades. Fuensanta es psicóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 40 distinciones de diferentes estados de la República. Ha presidido la Asociación de Psicólogos en Nuevo León. Y bueno, ahora, como lo dije, es presidenta de la Federación Nacional. Ha tenido muchos premios y distinciones. El Premio Mexicano de Psicología en Investigación 2013 es uno de los más importantes, pero ha tenido muchísimos. Miembro del colegio, de diferentes colegios de psicología, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 120 publicaciones y dirigió 19 proyectos de investigación, es evaluadora del CONACYT. Adelante, doctora Fuensanta López Rosales. Muchas gracias. Pues quiero saludar y agradezco la invitación a la doctora María del Carmen Fernández Cáceres, directora general de Centros de Integración Juvenil y autora y compiladora de diversos artículos científicos y libros. Felicito a este organismo por este magno 21º Congreso Internacional en Adicciones. Saludo a nuestros compañeros distinguidos miembros del panel y pues quiero comentar rápidamente sobre las acciones para atender la salud mental durante este COVID-19 de FENAPSIME. Quiero decirles que, bueno, nosotros hemos atendido y colaborado en erradicar las adicciones y apoyar a las y los psicólogos profesionales especializados en reconstruir el tejido social. Hemos trabajado sobre estos temas de estrés, depresión, ansiedad, por aislamiento. Hemos trabajado con personal de salud, hemos trabajado sobre violencia, consumo de sustancias y población adulta, y niños y niñas y adolescentes. Hemos atendido en este servicio gratuito con profesionales capacitados en primeros auxilios, intervención en crisis, violencia y género, a personas como les acabo de mencionar, con instituciones públicas y con miembros de la sociedad civil. Sí se ve las diapositivas, supongo, ¿verdad? Perfectamente bien, sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues nos hemos dividido en 8 regiones. Aquí ustedes pueden ver los teléfonos, los horarios. En un primer momento, casi un año, estuvimos atendiendo 24/7. En este momento hemos reducido un poco estos horarios, pero seguimos atendiendo de forma gratuita con profesionales de la salud dentro de la línea de la vida. Y bueno, en esta parte de Cuidemos a quien nos cuida, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, como decía el doctor Madrigal, pues hemos atendido la clínica virtual de duelo, ahora también a población abierta, y aquí tienen ustedes el teléfono y el correo de atención. Hemos generado, como pues algunos de ustedes ya conocen, las guías, manuales, directorios de voluntarios, pósters, diagramas de flujo, sistemas de comunicación telefónica, videos, reuniones virtuales de profesionales y de colegiados, coloquios, paneles, simposios, cursos de capacitación a distancia, bases de datos de pacientes atendidos, bases de datos de literatura especializada, tamizajes. Hemos también en estas 8 regiones, como les platicaba, con estos estados, trabajado con profesionales de la salud capacitados, desde el noroeste, noreste, oeste, este, centro, norte, centro, sur, suroeste y sureste de la República Mexicana. Y bueno, hemos atendido y seguimos atendiendo en este 2021 a través de la línea de la vida
el tamizaje de la UNAM y nuestra hora clínica virtual de duelo a población en general, con videollamada, Messenger, por Facebook, en estas formas de atención. Hemos tomado diversos cursos, como 7,800 horas en estos cursos, entre ellos el MHGAP, y ahora pues estamos con lo de prevención del suicidio, renovándonos también con este otro diplomado. Y hemos tenido estas 30 reuniones con el Consejo Nacional de Salud Mental en Emergencias y reuniones con nuestros líderes. Estamos sentados en las mesas federales sobre la construcción del Plan Federal de Emergencias en la Comisión de Monitoreo y Evaluación con nuestros líderes y elaborando estrategias para este seguimiento de respuestas en emergencias de la salud mental. También trabajamos desde la Comisión de Habilidades y Conocimientos de Salud Mental en Emergencias con el objetivo de capacitar en esta salud mental a nivel nacional. Trabajamos también y estamos sentados en la mesa de la Comisión de Comunicación de Riesgos en Emergencias con el objetivo de crear lineamientos de comunicación ante desastres y sobre todo desde esta pandemia. Hemos también estado trabajando para el Plan Integral de Salud Mental, elaborándolo para reformándolo y reconstruyéndolo para mejorarlo todo esto. Hemos también atendido en un corte 5,272 llamadas con el Instituto Nacional de Psiquiatría, con la UNAM y con la línea de la vida y la clínica virtual de duelo a manera de en general de la comunidad. En un corte del 29 de mayo al 19 de julio atendimos 4,385 llamadas, también todo esto de forma gratuita con profesionales capacitados y actualizados. Dentro de esto, pues han surgido temas como psicoeducación, intervención en crisis, el 5% de quejas, el 8% de referencia a unidades médicas, el 7% de derivación a las UIs, en temas como el 18% de violencia, sustancias el 29%, suicidio el 20%, malestar emocional con el 19% y discapacidad con el 14%. Tenemos esta clínica virtual de duelo. Aquí pueden ver ustedes con una forma un poco más grande, el WhatsApp y el correo donde se pueden comunicar en atención gratuita a nivel nacional. Y en primer momento fue a personal de salud para mejorar esta capacidad de los médicos y profesionales de atención primaria de la salud en cuanto a la identificación, diagnóstico y abordaje para el tratamiento de personas con trastornos de ansiedad o de duelo. Estos son algunas de las infografías que hemos compartido en diversas redes. Aquí ustedes las tienen con nuestros 33 organismos que han estado y estamos trabajando en esta situación de atención ante la pandemia. Hemos construido también como magno congresos y el próximo lo vamos a tener en el 2022 en la ciudad de Guanajuato con conexión a diferentes municipios. Aquí ustedes están viendo las infografías, algunas de las infografías que hemos elaborado y que siguen en vigencia con nuestros diferentes organismos. Por ejemplo, está en la Ciudad de México y atiende sobre todo por Facebook. Este otro organismo pues está en la parte de Sinaloa y atiende también a la población en general. Y así hemos estado colaborando pues con todo este servicio. Quiero comentarles que pues ahorita nosotros hemos firmado con 19 países de Latinoamérica una red de colaboración para mejorar las estrategias particulares de la región de Latinoamérica para poder visibilizar en espacios de incidencia y participación con políticas públicas sobre temáticas de relevancia psicológica en cada país. Accionar de profesionales de la psicología frente a temas actuales y emergentes que debe basarse en sólidos
principios éticos, un ejercicio profesional de calidad que demanda formación permanente y una estrategia regulatoria mediante procesos de certificación y recertificación, generar espacios de investigación científica y divulgación que respondan a las problemáticas locales y regionales y aportar conocimiento que sustente la construcción de protocolos de actuación basados en evidencia para el ejercicio y desarrollo de la psicología. Generamos espacios de evaluación y análisis de las condiciones de trabajo de profesionales de la psicología en México, en la América Latina y el Caribe, que permitan promover mejoras laborales. Estos organismos de estos 19 países de la psicología tenemos acuerdos de cooperación para el avance de iniciativas comunes que aborden temáticas estratégicas, actividades gremiales tendientes a incidir en las políticas, como les decía, y el reconocimiento de la ética como principio organizador y promoción de mecanismos de comunicación interinstitucional que faciliten la formación, actualización y regulación de buenas prácticas del ejercicio de la psicología a nivel local, regional y global. Estamos abriendo ahorita una portal de buenas prácticas a los que les invito a todos los presentes a sumarse. Les deseo y auguro mucho éxito en este magno congreso 21º de adicciones. Muchas gracias, doctora Carmen Fernández. Muchísimas gracias a ti, doctora Fuensanta. No cabe duda que la colaboración de la gran cantidad de psicólogos del país pues ha ayudado en mucho durante este difícil año 2020 y ahora en 2021 el apoyo psicológico que fue necesario emprender ahí como una medida de emergencia. Y bueno, en general es una fuerza de salud mental en el país el que contar con tantas líneas telefónicas, con tantos esfuerzos, con tantos psicólogos en el país que puedan dar terapia. Muchas gracias por haber participado en este congreso y ahí están, pues se habló de los esfuerzos en salud mental, en atención de las adicciones en este panel inaugural. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.